para hablar del tema, de la embarrada, si se quiere, de la actitud poco, de poco caballero, de la actitud poco común en un magistrado, sobre todo presidente del más alto tribunal de la República Dominicana. Tenemos aquí a Juan Manuel Guerrero. De verdad que para mí es un placer tenerlo a usted aquí. Todavía yo quiero decirle magistrado, un hombre que... ¿Cuántos años usted duró en la magistratura? Unos 17 años en 17 el años, Poder ¿verdad? Judicial y 3 años casi en el Ministerio Público, o sea, unos 20 años de 20 años. labor en el proceso de administración Usted de terminó justicia siendo presidente de la Corte Laboral de la primera sala de la Corte de Apelación de Trabajo del de Distrito Trabajo. Nacional, primera Ok. sala. Y salió a ejercer, pensionado, pidió Voluntariamente sí, pedí su mi, pensión. mi retiro. No, sí, Bueno, pensión. Tengo una edad en donde era justo el pero pidió su, tránsito. su retiro. Sí, un año de anuncio de que emprendía nuevas labores, nuevos retos en la vida profesional Y ya está ejerciendo. y ya estoy, digamos, ejerciendo ya públicamente Ok. mi profesión de abogado. El jueves usted acompañó a un grupo de jueces en el que estaba precisamente la hoy presidenta de la Asociación de Jueces de la República Dominicana, Yudelka Villanueva, que creó el escarceo que todos hemos visto, que usted escuchó y que vimos hace ratito en nuestro comentario. ¿Qué le parece la posición de Mariano Germán? Me parece que ha sido un malentendido. Yo hablaba con mi esposa en la mañana de hoy y decía que era lamentable que los malhechores tenían la inteligencia de asociarse y de asociarse bien. Que sin embargo la gente que tenía mejores intenciones Sí. en la vida, en la defensa de los intereses generales, cometíamos el error de dividirnos. Y a mí no me cabe duda de que gente de la que hemos estado hablando en los últimos días a propósito de los escarceos judiciales, como Domínguez Brito, la magistrada que dio la sentencia sobre el caso de Bahías de las Águilas, también el caso de Proconsumidor, la propia licenciada Altagracia Paulino. Era gente buena, de buenas intenciones, ni qué decir el propio profesor y magistrado Mariano Germán, y que sin embargo no habíamos tenido ninguno la inteligencia de reunirnos en defensa del interés colectivo y habíamos hecho lo contrario y habíamos dispersado nuestras energías en vez de juntarlas en favor de esa defensa que hemos hecho apuesta y a veces por cuestiones triviales y nimias hemos hecho todo un mare magnum cuando nosotros sabemos que las esencias que nosotros intentamos defender andan por ahí. De tal manera que el mío es un discurso de feliz componedor, de que las cosas vuelvan a su redil, de respetar la independencia judicial, de entender que a veces una pregunta no sorprende, pero que ese no era exactamente el sentido y que por supuesto en el caso de la magistrada Yudelka Villanueva en ningún caso, en ningún momento dijo que contaba ni con el permiso del presidente ni con el permiso del Consejo del Poder Judicial, porque por supuesto, de todos es conocido que la Constitución, las leyes, la Carta Iberoamericana de Jueces, el Pacto de San José, dispensa a esta especie de fuero de jueces, es una especie de fuero sindical que por supuesto no necesita de una autorización expresa para de forma moderada ir a los medios de comunicación, anunciar lo que son la reivindicación de los derechos más sentidos de su clase, porque de eso se trata. No es el caso del magistrado Germán Mejía, porque ha sido un aliado del Poder Judicial, pero otras veces, y en otros países incluso, ha sido muy dura la relación con el poder. Y este fuero sindical se ejerce contra el poder, de Hay tal una, manera que no se necesita el permiso. hay una cosa Ujú. con respecto a este tema, y es que el magistrado Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte de Justicia, amenazó con llevarla al Consejo del Poder Judicial para pedir sanciones por una cosa que ella no hizo y por una cosa que ella no dijo.
Yo pienso, intuyo, percibo, que después del magistrado escuchar la grabación que yo acabo de poner en el comentario, lo menos que merece esa magistrada es una disculpa. No sé qué usted piensa. Absolutamente. Yo creo que en las palabras del magistrado Germán Mejía hay el condicionante. Me parece que es una pregunta que le sorprende y él dice que se tomarían las medidas de rigor. Yo creo que eso conlleva de forma implícita una aseveración también en paralelo, y es que siempre y cuando las cosas hayan sido de tal manera y como explica el periodista que me pregunta, porque hay que entender y hay que presumir que en ese momento el magistrado Germán Mejía no conocía de las declaraciones que se daban por cierto, y que es una gente que en un momento se le sorprende una pregunta y que responde en una especie de un calentón, pero hay que esperar que ya en la frialdad, en conversación con sus hijos, a gente que uno quiere, una familia excelente como es la del magistrado, y sobre todo cuando objetivamente vea esas declaraciones y sienta que ahí no se dijo lo que el periodista presumió, entonces él no tendrá ningún tipo de dificultad, porque es un caballero, de pedirle excusas a la magistrada. Y por lo menos, si no pedir disculpas, por lo menos obviar lo que tiene que ver con la amenaza de la sanción a una gente que no ha cometido ni un delito, ni falta ética, ni a la moral. Por el contrario, yo lo que creo es que ella fue hasta defender al propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es lo más paradójico. Porque de lo que ella estaba hablando era de la posición del juez, que está en la picota pública, que nunca habla, que evacua sentencia, que en algún momento determinado a la parte perdidosa, a la parte que ha sido perjudicada, no conforme con esta, se dirige a los medios de comunicación y nosotros mismos nos hacemos eco de esa situación, que también hay razones, en algunos casos, para uno sospechar de cosas que quizá no sea, y quizá no, que no es la generalidad del caso. Tú, en tu condición de juez, que presidiste un tribunal, debes saber de esto más que yo mismo, que soy un simple abogado en ejercicio. Generalmente, ¿qué ha pasado con el asunto de los jueces? ¿Los jueces están siendo condicionados por el poder mediático en este momento? Bueno, hay que enfocar eso casi individualmente. Okay. Yo no creo que como corpus se esté haciendo. De hecho, la presión en un momento histórico ha sido desbordada. Yo creo que vivimos en un momento importantísimo de populismo penal, en una acepción concreta de todo el derecho sancionatorio y, ¿por qué no?, incluso del populismo judicial. Son tantas las frustraciones acumuladas por el pueblo dominicano que entonces la prensa, que a veces no tiene toda la información completa y no tiene el conocimiento técnico, jurídico, sirve para canalizar esos anhelos de justicia. Y entonces se genera una especie de incomprensión entre la actividad judicial, que de alguna manera guarda relación estrecha con el principio de legalidad y que no puede desbordar esa legalidad a costa de lo que pudiera ser un clamor, pero un clamor que a veces también está manipulado y que hay que ser muy sensato para poner las cosas en su lugar. Yo creo que los jueces tenemos en el caso mío que acabo de salir, hemos tenido en los últimos 20 años un desarrollo importante de la propia carrera. El proceso de inamovilidad nos ha ayudado mucho, la Escuela Nacional de la Judicatura, a pensar y a repensar en los grandes temas que de alguna manera afectan al Poder Judicial, todo lo relativo a la mora judicial, lo relativo a derecho y prensa. Yo creo que si el Poder Judicial de nosotros enfrenta una falencia es la relación entre el derecho y la prensa y los medios de comunicación en general,
porque el juez también tiene su mandato propio, es el mandato de legitimarse. Y ese mandato de legitimación... ¿Cómo se legitima el juez? Con la calidad de su argumentación y la expresión de la motivación de su sentencia. En los últimos días se han evacuado varias sentencias importantes. Bahía de las Águilas, que originó una opinión del magistrado procurador general de la República. El caso de Propagás versus Proconsumidor. Y vamos a hablar un poquito de eso, después de la pausa. No le cambie.